Buda, Heracles, Sócrates. A unos, sin duda, los consideramos mitos y a otros, historia. Pero con Jesucristo la cosa se pone mucho más interesante. ¿En qué categoría está? Para algunos, es el Hijo de Dios y Salvador, para otros, un sabio predicador judío, y para otros, solo una invención literaria de los primeros cristianos. Algunos científicos lo comparan con un profeta apocalíptico del primer siglo. Otros afirman que Jesús nunca existió, que todo fue inventado después de los hechos. Las discusiones sobre el verdadero Jesús llevan 200 años y no parecen acabar pronto. Entonces, ¿existió realmente Jesucristo o estamos ante un hermoso mito? Bienvenidos al canal History Show y a nuestra nueva sección Mitos y Realidad. Y hoy intentaremos analizar una de las cuestiones históricas más controvertidas. ¿Fue Jesucristo una persona real? Hoy no vamos a discutir los milagros de la resurrección ni la conversión del agua en vino. Eso se lo dejamos a los teólogos. Nuestra tarea es más simple y más complicada al mismo tiempo. Ver qué dicen las fuentes y qué piensan los historiadores. Vamos allá. El problema de las fuentes. Entonces, veamos las pruebas. Hasta ahora, los arqueólogos no han encontrado ni los huesos de Jesús, ni su autógrafo, algo como Jesús de Nazaret estuvo aquí, ningún rastro material. Pero eso no es razón para rendirse. Si pidiéramos una selfie con pasaporte de todos, la mitad de las figuras antiguas desaparecería, así que los historiadores usan otra herramienta, los textos. Pero incluso aquí nos espera una trampa. Los evangelios cristianos parecen narrar todo con detalle. Dónde nació, qué dijo y cómo murió. Pero hay un pequeño detalle, si los tomamos al pie de la letra. Como prueba, también tendríamos que aceptar la realidad de Hércules, pues sobre él se escribió en mitos antiguos. También la existencia de Spider-Man, ya que sus cómics parecen muy convincentes. Por eso, para los historiadores, la Biblia es solo una fuente auxiliar. El verdadero interés lo despierta lo que escribieron personas que no eran cristianas y que, al parecer, no tenían ningún sentido para inventar un nuevo Mesías. Pero vamos por partes. Los primeros textos cristianos. Acabo de decir que los evangelios por sí mismos no son una prueba, así que la pregunta lógica es, ¿para qué mencionarlos entonces? El asunto es que para un historiador no solo importa lo que está escrito, sino también cuándo fue escrito. Y si tenemos textos que fueron creados literalmente 1 o 2 generaciones después de los eventos, incluso considerando el sesgo, se vuelven interesantes. Los textos más antiguos de este tipo no son los evangelios, sino las cartas del apóstol Pablo, que se datan aproximadamente en los años 50 de nuestra era, es decir, solo unos 20 años después de la supuesta muerte de Jesús. Pablo no conoció personalmente a Jesús, pero se reunió en persona con personas que eran consideradas sus discípulos más cercanos, Pedro y Jacobo, a quien llamaban el hermano del Señor. Es decir, ya a mediados del primer siglo vemos una comunidad que cree firmemente en una persona concreta, no en un héroe mítico. El Evangelio surge entre los años 70 y 90. Sí, están escritos claramente por personas que querían mostrar a Jesús de cierta forma y a veces se contradicen en los detalles. Pero incluso en estos textos encontramos un núcleo consistente. Un predicador de Galilea tuvo discípulos, conflictos con autoridades y fue ejecutado bajo Poncio Pilato. Esto ya es el esqueleto alrededor del cual luego se desarrolla la teología y las leyendas, así que el Evangelio no es una prueba en el sentido legal, sino más bien una evidencia. Ellos registran que la fe en un Jesús real surgió muy temprano y se difundió bastante rápido. Fuentes no cristianas. Y aquí llegamos a lo más interesante, las fuentes que no fueron escritas por los propios cristianos, es decir, lo que escribieron personas que no tenían motivos para favorecer a los primeros cristianos. Son historiadores romanos, correspondencia oficial y autores helenísticos. Aquí comienza la verdadera investigación detectivesca. El primero es el historiador judío Iosef Flavio, quien vivió a finales del primer siglo y en su obra sobre las antigüedades judías mencionó a 2 personajes ya conocidos. Primero a Jacob, a quien él llamaba el hermano de Jesús, llamado el Cristo. Muy cotidiano, existió ese Jesús, tenía un hermano y a ese lo ejecutaron, sin misticismo.
Y además, Flavio dejó un relato detallado donde se dice que vivió un hombre sabio llamado Jesús, que Pilato lo crucificó y que sus discípulos siguieron creyendo en él después de su muerte. Y aquí hay que hacer una aclaración importante. La palabra Cristo no es un apellido, sino la traducción griega del término hebreo Mesías, es decir, el ungido de Dios. Y precisamente en esto consistía la principal disputa entre los judíos y los cristianos, si Jesús era o no el Mesías prometido. Volvamos al texto de Flavio, ya que este fragmento no es tan perfecto. En el texto que nos ha llegado, de repente él declara, ese era el Cristo, y apareció vivo al tercer día. Surge la pregunta, ¿podía un historiador judío, fariseo y defensor del judaísmo escribir esas palabras? Es como si en las memorias de un ateo convencido apareciera. Y entonces reconocí que Dios creó el mundo en 6 días. ¿Estarán de acuerdo en que eso suena sospechoso? La conclusión es obvia. El texto de Flavio fue editado porque el vocabulario en este fragmento se parece sospechosamente a los textos cristianos y no al estilo habitual de Flavio. Además, el propio concepto de cristianismo no existía en tiempos de Flavio. Ese término apareció después. El hecho de que Orígenes, en el siglo III, se quejara de que Flavio no reconocía a Jesús como el Mesías, confirma esta versión. En su época, el texto aún no incluía frases entusiastas como «Él era el Cristo». Solo 100 años después de Orígenes, el historiador cristiano Jesús Eusebio ya cita una versión mejorada. ¿Dónde están? Es decir, el texto de Flavio fue corregido entre los siglos III y IV, pero entonces surge la pregunta, ¿qué fue lo que realmente escribió Flavio? Aquí nos ayudan las traducciones árabes y sirias conservadas del texto de Flavio. Ahora pueden pausar este video y ver la diferencia. Por eso, la mayoría de los historiadores están seguros de que el núcleo del texto de Flavio es auténtico y realmente da testimonio de la existencia de Jesús, pero los adornos teológicos fueron añadidos después, ya por los copistas cristianos. Pero sigamos adelante. El siguiente testigo es el senador e historiador romano Tácito, quien escribe a inicios del siglo II y relata con antipatía el incendio de Roma. Él menciona que Nerón echó la culpa a los cristianos y que su fundador, Cristo, fue ejecutado bajo Tiberio por Poncio Pilato. Tácito no soportaba a los cristianos y llamaba a su fe una superstición perniciosa. Por eso sus palabras son tan valiosas, ya que él definitivamente no tenía intención de favorecerlos. También hay otras menciones. El historiador Suetonio dice que bajo el emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma por disturbios provocados por instigación de Cristo. Lo más probable es que se trate de disputas debido a la nueva enseñanza sobre Cristo. El gobernador Plinio el Joven, en una carta al emperador Trajano, describe que los cristianos locales se reunían al amanecer y cantaban un himno a Cristo como a un dios. Y esto ya es alrededor del año 112 de nuestra era. El filósofo sirio Mara bar Serapión escribió a su hijo que los judíos destruyeron a su sabio rey y que pronto su reino desapareció. No se menciona el nombre, pero no es difícil adivinarlo. El satírico Lukian Samasatsky en el siglo II se burla abiertamente de los cristianos y señala que el fundador de su culto fue crucificado en Palestina. Así que hagamos un resumen provisional. Contamos con diversas fuentes, contradictorias en detalles, pero sorprendentemente coinciden en un aspecto. La gente de los siglos I, II creía que Jesús vivió, predicó y fue ejecutado. Ninguno de ellos pone en duda el hecho mismo de su existencia. Discuten sobre quién era, el Mesías, un profeta, un falso Mesías o simplemente un hombre, pero no sobre si existió o no. Los historiadores prestan atención a otro detalle, el simple hecho de que el movimiento de sus seguidores se extendió tan rápidamente por el Imperio Romano. Eso no se puede explicar. Si solo se tratara de un personaje inventado, para la gente de esa época habría sido más importante tener al menos alguna base en la realidad de la persona. Por eso, hoy en día, la gran mayoría de los investigadores coincide en que Jesús de Nazaret, casi con toda seguridad, existió como una persona histórica, pero la cuestión es cómo era realmente. Aquí es donde comienza el espacio para debates, versiones e interpretaciones. ¿Quién era él realmente?
Si quitamos los milagros, los ojos celestiales y la resurrección al tercer día, ¿qué queda? La mayoría de los investigadores concuerdan en que fue un predicador judío de Galilea, nacido al inicio de nuestra era, de familia humilde, que hablaba arameo y probablemente tuvo poca educación. Su padre era carpintero, por lo que él también sabía trabajar con las manos, no solo contar parábolas. Lo importante de él no es su origen, sino sus palabras. Jesús reunía a sus discípulos y recorría pueblos y ciudades hablando sobre el reino de Dios cercano. Parece misterioso, pero en ese contexto es comprensible. Judea estaba llena de expectativas mesiánicas. La gente esperaba un Salvador que los liberara de Roma. Jesús resultó ser uno de esos predicadores, un profeta apocalíptico. Él advertía que el mundo tal como lo conocían pronto colapsaría y que Dios intervendría para establecer la justicia. A la multitud le gustan los carismáticos. Jesús usaba palabras y ejemplos sencillos, como parábolas de la semilla, el viñedo, el pastor y las ovejas, comprensibles para campesinos y pescadores. Por eso, la gente se reunía a su alrededor, primero decenas, luego cientos, y entonces las autoridades locales empezaron a ponerse nerviosas. ¿Quién sabe en qué puede terminar ese entusiasmo religioso? Los romanos en esos casos no lo pensaban mucho. Si aparece un profeta que reúne multitudes y habla sobre un reino, eso puede terminar en una rebelión, y por eso mismo Jesús terminó en la cruz. La crucifixión era un castigo común para los rebeldes y esclavos, cruel y vergonzoso. Y después ocurrió algo que hace que su figura sea única. Normalmente, después de la muerte de un líder carismático, el movimiento se desintegra, pero aquí fue todo lo contrario. Los discípulos se convencieron de que Él resucitó, y esa fe resultó ser más fuerte que la propia ejecución. Fue precisamente esa fe la que transformó a un pequeño grupo de seguidores galileos en un movimiento que, en unas pocas décadas, llegó a Roma y 3 siglos después se convirtió en la religión de todo el imperio. ¿Por qué no cesan las discusiones? Parece simple. Un predicador judío vivió y lo crucificaron. Pero es aquí donde empieza lo más interesante. El asunto es que hay pocos datos históricos y demasiadas preguntas. Durante 2000 años, cada quien ha interpretado a Jesús según sus creencias. Para los cristianos es el Mesías e Hijo de Dios. Para los musulmanes, un gran profeta y hombre. Para algunos filósofos del siglo XIX, él era un humanista, un predicador de la moral. En el siglo XX lo veían como revolucionario, como el primer socialista, como pacifista o como un luchador contra el sistema. Actualmente, existen versiones que lo muestran como feminista o gurú del desarrollo personal. Todas estas diferentes imágenes aparecen por una simple razón. Hay muy pocas fuentes para formar una imagen completa. En los huecos, cada quien añadió lo suyo. Para algunos, el reino de Dios es promesa celestial. Para otros, insinuación de revolución política. Por eso las discusiones no cesan. Un hombre real del primer siglo se ha convertido en un espejo en el que cada época ve su propio reflejo. Conclusión. Así que, seamos honestos. No tenemos pruebas sólidas como un pasaporte de Jesús de Nazaret, y es poco probable que alguna vez las tengamos. Varias fuentes independientes indican que tras la imagen de Cristo casi seguro existió una persona real. Vivió en Judea, predicó, tuvo discípulos y fue ejecutado por los romanos. Milagros, resurrección y estatus divino corresponden a la fe, no a la historia. Por eso, la respuesta a la pregunta de si existió Jesucristo en realidad es así. Jesús de Nazaret es una realidad. Y Cristo, el Hijo de Dios, eso ya es cuestión de fe y teología. La intriga está justo en esta separación. La misma persona se convirtió tanto en una figura histórica como en un símbolo que cambió el destino de la civilización. Bueno, sigo haciendo entregas en nuestra sección Mitos y Realidad, buscando dónde termina la historia y comienza la leyenda. Espero sus comentarios y gracias por ver hasta el final. Hasta pronto.